Esta es la información del día, no hay ninguna duda, porque en su momento, ni bien asumió como presidente de los Estados Unidos, dijo Donald Trump: nosotros, Estados Unidos, vamos a poner carga arancelaria a los productos de todo el mundo, ya que a nosotros el mundo nos cobra aranceles. Y ahí apareció la tableta de Donald Trump. Esta semana estaba en la portada de los principales diarios del mundo. Dijo: esta va a ser la carga arancelaria. Obviamente, donde más pesa esa carga arancelaria es en Asia, y el impacto en las bolsas en las últimas 48 horas ha sido terrible, ha generado una enorme inestabilidad. Pero alguien puede decir: bueno, yo no tengo acciones, ¿cómo me va a impactar a mí? En Estados Unidos, automáticamente, con 2 ruedas seguidas de caídas abruptas, comenzaron los despidos, y detrás de los despidos, lo que te va a contar Luciana Arias. Claro, porque a propósito de esto que venís relatando, Guillermo, hoy en buena parte de las grandes ciudades norteamericanas, como estamos observando, hay marchas, más de 1000 marchas en los 50 estados de los Estados Unidos, pero no solo ahí, sino también réplicas en Europa. A propósito de esta guerra comercial total, que es realmente algo que venía anunciando Donald Trump, pero cuyos números se conocieron esta semana, y como bien señalabas, hubo, a propósito de esto, caídas no solamente en las bolsas y en las acciones, en todo el planeta, es algo global, en la Argentina también esto ha sucedido, sino también repercusiones por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? No solo por esto que bien señalás, que tiene que ver con el desempleo, porque cuando las empresas se achican, empiezan, por ejemplo, a despedir empleados, sino también por lo que va a implicar a nivel inflacionario en Estados Unidos. Porque cuando vos tengas un producto que va a llegar a la góndola con otro precio, porque evidentemente cuando eso sea importado, sale más caro. Sale mucho más caro, entonces eso va a repercutir en todas las familias de los Estados Unidos y también va a repercutir en las familias del resto del globo, porque evidentemente va a haber un montón de productos que al no poder ser comprados o vendidos, mejor dicho, en los Estados Unidos, van a empezar a llegar a otros países. Vos bien señalabas al principio qué iba a pasar con China y los productos chinos en la Argentina. Bueno, lo empezamos a ver. Con esto seguramente se va a potenciar muchísimo. Enseguida también vamos a hablar de cuál es el efecto en Argentina. Por ahí alguien puede sentir: esto es muy lejos. Puede creer: esto es muy lejos. No, esto es muy cerca. Argentina tiene un swap con China y hay una presión de Estados Unidos para que Argentina políticamente tome distancia de China en el marco de esta guerra comercial. Parece que no tiene implicancias, pero ya para Argentina tiene una carga arancelaria de 10% para sus productos, y eso es de alto impacto, se los puedo asegurar. Es de altísimo impacto, sobre todo porque los commodities que vende Argentina se derrumbaron en las últimas 48 horas, por lo tanto habrá menos ingresos de dólares. Esto en el marco de un acuerdo que todavía no se cerró con el Fondo Monetario Internacional. Sí está cerrado de palabra, sí aseguran desde el Fondo Monetario Internacional que va a haber un importante desembolso, pero todavía no se produjo. Y en este mismo marco, el presidente no consiguió sacarse una foto con Donald Trump, que era uno de los objetivos en el último viaje a los Estados Unidos esta semana, Luciana. Claro, ese encuentro en Mar-a-Lago, que finalmente, bueno, tuvo idas y vueltas, esos 15 minutos entre los cuales se supone que iba a llegar Donald Trump y se fue previamente el presidente Javier Milei. Porque además de la foto, lo que se buscaba también era ver si se podía bajar ese 10%, que es lo que, recordemos, le tocó a Argentina. Porque el grueso, digamos, de estas tarifas, en realidad de estos aranceles a las importaciones en Estados Unidos, es del 10%. Pero atención, porque hay países, bien señalabas, China, por ejemplo, un 34%, y Europa, el grueso de los países, recibe un 24% de incrementos. Bueno, esto es una complicación enorme. Algunos dicen, Guillermo, es un antes y un después, que desde la década del 30 no se veía, desde la salida del patrono, por ejemplo, no se veía una situación tan diferente en lo que viene siendo justamente el comercio internacional. Y bueno, Estados Unidos es el primer impactado, si se quiere. El mundo no va a cambiar, el mundo cambió. Ronen Schwartz trabaja en vivo en los Estados Unidos. Trabaja en italiano con boliche. Trabaja en vivo en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ronen? Hola, Guille, Lu. Los escuchaba atentamente. Sí, es tal cual. Masivas movilizaciones. Mucha gente que hoy se movilizó. Vemos ahí la producción muy acertadamente pone nuestras imágenes, algunas de New York, otras que tienen que ver con Washington, Boston, en todo, en los 50 estados, como decía Lu, multitudinaria, porque claro, es la primera reacción concreta desde el 20 de enero, Guille, Lu, que la gente sale a la calle para manifestarse. Todo en realidad comenzó previamente
esta movilización estaba llamada, porque tiene mucho que ver con la famosa o los famosos planes que tienen en algunos casos, la diversidad que tenían algún tipo de comunidades en distintas partes de los Estados Unidos, incluso en el exterior, además de trabajadores públicos, porque Donald Trump, entre otras cosas, otras medidas que tomó, para nosotros son los decretos, acá se llaman órdenes que se firman casi a diario por parte de Donald Trump, concretamente fue decir que el trabajo, digamos, del Estado está en peligro y es una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir esto? Guille Lu, que puede echar a más de 20.000 empleados del Estado sin ningún tipo de resarcimiento o con un resarcimiento mínimo si es que se adecúan a algún tipo de retiro justamente. Bueno, esto es lo que se plantea hoy por parte de Donald Trump. Obviamente que la guerra, como muy bien pone la producción, es una economía en guerra. Lo que sí también dice y dejó entrever en un vuelo que tuvo Donald Trump y que algunos periodistas le preguntaban, tiene que ver con que él está abierto a que justamente los países más afectados, entre ellos Vietnam, Guille y Lu, recién contaba Lu un poco los porcentajes, pero también Vietnam, que tiene a Nike, que tiene empresas como Apple que fabrican, en Vietnam tiene un 46% de incremento en los aranceles justamente para presionar que vuelvan a los Estados Unidos muchas de esas empresas que se benefician, ¿no?, con el costo laboral. Sí, escucho. Vos hablabas directamente de una motosierra, es la motosierra de Trump, el La recorte sí. en el Estado por un lado, lo que desata estas protestas, pero al mismo tiempo con una doble caída. 2 días nada más esperaron las automotrices para despedir gente y parar 2 plantas por completo, una en México, Totalmente. planta estadounidense, y otra en Estados Unidos, solo por citar 2 ejemplos. Sí, solamente eso. Bueno, en un principio te acordás que también había presionado a Canadá y México. En este caso los dejó como de lado porque hay algún tipo de negociación, pero siguen estando los aranceles porque obviamente se había negociado un parate con la presidenta de México que ya en abril se ponía en marcha nuevamente. O sea, solamente fue un mes de gracia que le dio el gobierno de Donald Trump por el tema también. Muchos vehículos, muchas automotrices que fabrican en México y lo traen a los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una guerra literal con un objetivo que todavía, por ahí los especialistas en economía nos pueden ayudar y a entenderlo, porque en principio puede ser, sí, presiona, demuestra poder en lo económico y obviamente en lo político, va a negociar posiblemente como sucedió en su primer mandato, pero en el corto plazo es como decía Lu, inflación, despidos, la gente está muy preocupada, en New York, que es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, la renta te sube casi en forma automática, por las dudas, que pasa mucho en Argentina a veces con nuestra famosa inflación y estamos acostumbrados a eso, pero digo, a lo que voy es que hoy lo vive el estadounidense común, ¿no? Y concreto es hoy, no es que esperamos, como vos decías también, dice, la gente piensa que esto es algo lejano, que es de los mercados, que es la bolsa, Wall Street, no, es algo concreto de las empresas, ya hoy entre un 15 y un 20% las empresas textiles en Estados Unidos, donde supuestamente algunos productos son mucho más baratos, ya le aplican un incremento. Ronen, hoy mostrabas las imágenes y nos contabas lo que se vivió allí en Nueva York. Estamos observando Boston, sí, Pensilvania, Virginia, pero bueno, incluso Texas, ¿no? Incluso hasta los estados republicanos por excelencia también mostraron disconformidad. ¿Qué dice el grueso de la gente con la que podés hablar? ¿Qué dice tu vecino, no sé, la gente del comercio con la que te encontrás todos los días respecto de esto que modificó el orden económico mundial en parte? Sí, totalmente. Bueno, salí a hacer algunas preguntas a la gente, más para redes sociales y todo, y están muy preocupados. Bueno, en New York básicamente hay mucho más grueso de personas demócratas, ¿no? Claro. Que están en contra de Donald Trump. Ya, acá no ganó acá no ganó la elección como presidente, pero están muy preocupados porque lo que notan y lo que ven es que, bueno, incluso la consigna es saca las manos de ahí, sí, tiene mucho que ver con ayuda social. Sí, exacto. Hands-off, porque en realidad lo que hizo fue también casi al mínimo, y en algunos casos directamente a nada, la ayuda social que viene por el famoso número de seguridad social, donde mucha gente que lo necesita, porque uno piensa que tanto en New York como en otras ciudades la gente es rica o tiene plata para comprar cualquier cosa, y hay mucha gente que hoy, Guille y Lu, compra de a 3 huevos porque no pueden comprar un maple entero ni de 12 huevos. Es una creencia, Ronen. Mirá, es también lo que uno percibe y lo que uno proyecta. Como en todo, ¿no? Todo tiene marketing también, los estados también lo tienen. Exacto. Ahora, la realidad es que estas decisiones de Trump hacen retroceder al mundo a un plano donde
ya no estaba y al que es muy difícil volver, es decir, el del autoabastecimiento. Nosotros lo hemos vivido en Argentina y claramente tiene mucho más para perder que para ganar, y para eso no hay que ser un genio. Uno puede entusiasmarse con la idea de recuperar el trabajo como le pasó a Trump en una primera lectura, pero claramente es mucho mejor mercado para la industria estadounidense Asia, solo contando India y China, por decir dos países que suman 3.000 millones de habitantes, que el mercado de Asia o los asiáticos en Estados Unidos. Los asiáticos necesitan al mundo para seguir fabricando, al mundo entero, incluyendo Estados Unidos e incluyendo Europa. Pero acá empieza una diferencia muy grande en el apoyo de Estados Unidos a Europa, en un acercamiento de Donald Trump a Vladimir Putin, por ende cambia el eje mundial, y esto que parece, insisto, muy lejano, que alguien puede imaginar que es algo que pasa muy lejos, que no va a impactar en Argentina, claramente va a contramano de lo que viene ofreciendo como propuesta macroeconómica para las soluciones de los problemas argentinos el gobierno de Javier Milei. En este marco las cosas claramente se complican porque el escenario mundial se complica. De hecho, pasó con las acciones argentinas como pasó con las acciones de todos los países del mundo. El riesgo país, por supuesto, que también se dispara ante esta situación, y entonces, ¿frente a qué estamos? Ante un monstruo de 1000 cabezas que todavía es muy difícil descifrar. Es una enorme incertidumbre, Guillermo, porque vos bien lo señalás, ¿no? Argentina va hacia una economía bien de apertura, bien de libre mercado, y Estados Unidos lo que está haciendo con estas decisiones del presidente Donald Trump es todo lo contrario desde el punto de vista económico, es decir, es proteccionismo, es decir, levantar los aranceles para proteger la industria nacional. Lo cierto es que hay un contrapunto en el sentido de lo que mencionabas de estos ejemplos de las automotrices. Las automotrices son empresas que dan mucho trabajo, que permiten emplear a muchísima gente, pero como caen sus números en la bolsa, terminan achicándose. Con lo cual, bueno, la situación es realmente muy, muy compleja, y como te decía, hay analistas que hablan de incertidumbre total. O sea, realmente no se sabe cómo se va a seguir adelante, más allá de estos primeros días y las consecuencias en las bolsas de todo el mundo que estallaron realmente en las últimas 48 horas hábiles. ¿Cómo se va a seguir de aquí en más los vínculos de Estados Unidos con el resto de los países? Es la gran pregunta. Uno de los puntos, Guille, podría llegar a ser que Donald Trump establezca esto y después intentar negociar mano a mano. Es decir, que no sean negociaciones multilaterales, como vienen siendo hasta ahora, sino que sean bilaterales. Esta sería una posibilidad. Cerra, Ronen, desde Estados Unidos. Sí, lo último, y un poco agregando lo que decía Lu con muy buena información, es que él dice que tienen que traerle, los países que quieran negociar con Estados Unidos, tienen que traerle propuestas fenomenales, como diciendo, tiene que venir una propuesta donde, por ejemplo, si la Unión Europea nos estaba cobrando un 50% de Estados Unidos, nos tiene que venir a decir, bueno, le vamos a bajar al 30% y ustedes pueden no tener que cobrarnos aranceles o mantener lo que estábamos hasta ese momento. O sea, siempre tiene que ser como propuestas fenomenales, es lo que un poco públicamente dice, seguramente después en la negociación es otro tipo de cuestiones. Igual, muy breve, Guille, para cerrar, también es cierto que cuando él lanza la medida, sí estaba Marco Rubio, estaba en Europa y se juntó con los ministros de Economía de la Unión Europea un poco para también tener un diálogo, ¿no? Que no sea solo la medida y no un diálogo. Bueno, obviamente igual se mantiene, no es que se cambió por esta charla del secretario de Estado, ¿no? Tampoco. Abrazo grande, Ronen, gracias. Abrazo como siempre, amigos, un saludo grande.